¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a hablar sobre la pena de muerte. Y no solo vamos a hacer un repaso histórico, sino que vamos a ver cuál es la situación al día de hoy. También nos vamos a hacer un montón de preguntas. ¿Realmente sirve la pena de muerte? ¿Es efectiva? ¿Disuade a la gente de cometer futuros crímenes? Todo eso y mucho más en la edición de hoy. Empecemos. Antes de comenzar, una aclaración necesaria. Quizás pensás que la pena de muerte está perfecta y que debe existir en todos los países, o quizás pensás todo lo contrario y que el gobierno no debería decidir quién vive y quién muere, y que así como alguien puede hacer el mal y matar a alguien, también está mal matar a esa persona. Sea cual sea tu opinión respecto al tema, en este video vamos a ver qué información tenemos al día de hoy para así poder debatirlo de ser necesario. La pena de muerte existió en todas las antiguas civilizaciones. Consiste en provocar la muerte a alguien por parte del Estado como castigo por cometer un delito. Una de las primeras leyes que legalizó este tipo de pena fue el Código de Hammurabi, en la antigua Mesopotamia. Se pensaba que las personas que violaban la ley estaban atentando contra el orden creado por Dios y por lo tanto ofendían a Dios y debían pagar con su vida por la ofensa. En ese entonces, la ejecución por excelencia era la lapidación. Se lanzaban piedras al condenado hasta que éste perdiera la vida, método que al día de hoy se sigue utilizando en algunos lugares y ya vamos a llegar a eso. En el Antiguo Testamento, Dios protege a Caín a pesar de que había matado a su hermano Abel, y a pesar de que el quinto de los 10 mandamientos dice no matarás, a lo largo de los primeros 5 libros de la Biblia, la pena de muerte está más que presente. Se aplica por asesinato, adulterio, hechicería, paganismo, homosexualidad, zoofilia, blasfemia, violación, rebelión, apostasía, entre otros. En el 1200 a.C., en la antigua Grecia, se utilizaba el veneno para realizar las ejecuciones. Justamente fue Sócrates uno de los ejecutados con este método por, a través de su filosofía, ofender a Dios y corromper a los jóvenes. A medida que el tiempo pasaba, los métodos de ejecución se comenzaron a transformar en actos completamente violentos. Alrededor del 146 a.C., la moda era decapitar al condenado con un hacha o con espadas. También se solía abandonar en las mazmorras a los condenados, esperando que mueran de hambre y abandono. Para este mismo fin también existían unas jaulas que se colgaban a la intemperie. Y si bien suena a algo arcaico, la cárcel marroquí de Tasmamart, que estuvo activa hasta 1991, funcionaba de manera similar. La crucifixión era otro de los métodos, pero luego de que la civilización romana adoptó la religión cristiana, fue reemplazada por la horca. De la mano de la horca, las ejecuciones comenzaron a transformarse en espectáculos públicos. De acá se origina la famosa imagen de un condenado luchando contra un león en el Coliseo romano o de los gladiadores. En el año 1300, las monarquías cristianas tuvieron un pico de ejecuciones con la excusa de la Inquisición. La hoguera y la horca se utilizaban constantemente. Pero había otros métodos aún más crueles, como el potro, donde el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno. Al girar el torno, tiraba de las extremidades en sentidos diferentes hasta dislocar o desmembrar al recluso. Otra versión de este mismo método implicaba atar las extremidades del condenado a, por ejemplo, caballos y hacerlos trotar en sentidos opuestos. Todo esto se fundamentaba en que la pena de muerte por sí sola no era suficiente castigo, por lo tanto debía tener como una especie de previa métodos crueles de tortura. En 1692, en Salem, una pequeña aldea de Massachusetts, más de 150 personas, entre las que había niños y niñas, fueron encarceladas acusadas de brujería. 20 de esas personas fueron colgadas de la horca. En los siguientes siglos, en la América colonial, apareció el fusilamiento como método de ejecución, pero si te rebelabas contra el gobierno, la ejecución se realizaba en una plaza pública para poder generar miedo en la gente. En el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, se mantuvo la costumbre de realizar las ejecuciones ante público, y ahí aparece la famosa guillotina, que permitía decapitar al condenado de manera rápida. La guillotina aparece como una solución y como un intento de transformar las ejecuciones
ejecuciones en algo un poco más, se podría decir de alguna manera, humanitario, ya que la muerte dilatada, agonizante, dolorosa, con torturas previas y las tenebrosamente frecuentes ejecuciones fallidas comenzaron a repugnar a la sociedad. Para el año 1832, la horca era el método de ejecución más común en España, pero en ese año se sustituye por otro método de estrangulamiento, el garrote. En el siglo XX, los métodos de ejecución vuelven a reinventarse. En 1890 se inventa la silla eléctrica en Estados Unidos. En ese mismo año se utiliza por primera vez con el preso William Kemmler. Años después, en 1924, se utiliza por primera vez en Nevada la cámara de gas y finalmente en 1977 se aprueba el uso de la inyección letal. En ese mismo año, 1977, se llevó a cabo la última ejecución mediante la guillotina en Francia. Insisto, 1977, ayer. Años después, algunas ejecuciones comenzaron a ser transmitidas casi por cadena nacional, como la del asesino Ted Bundy, ejecutado en la silla eléctrica en 1989. One of the more bizarre chapters in recent American criminal history has come to an end. The end for Ted Bundy, a 42-year-old killer who left a trail of at least 20 murders from one end of the country to the other, came in the electric chair of Florida State Prison. The hearse carrying Bundy moved from the prison past a group of cheering spectators who had waited for Bundy to die, and some said Bundy should have suffered more than he did. Con la aparición de Internet, las ejecuciones comenzaron a tener un poder de viralización atroz, como sucedió con Saddam Hussein en 2006. Su video, siendo ejecutado en la horca, recorrió el mundo en cuestión de horas. Retomando, los años fueron pasando y la pena de muerte comenzó a prohibirse en lugares donde antes se permitía. Desde los 70 en adelante, la pena de muerte se abolió en unos 11 países. Respecto a Estados Unidos, en 27 estados es legal y en 21 ya está abolida. Al momento de la publicación de este video, siguen vigentes legalizadas en distintos países o regiones la silla eléctrica, la horca, el fusilamiento, la inyección letal, la cámara de gas, la decapitación y la lapidación. Hoy en día hay 144 países que ya abolieron la pena de muerte, es decir, más de 2/3 del mundo, y otros 55 donde aún sigue vigente. De esos 55, solo 18 realizaron ejecuciones durante 2020, un 26% menos que en 2019. Sin embargo, si bien se podría decir parece un dato bueno, lo cierto es que la baja de ejecuciones en 2020 se debió en gran parte a que muchas de esas ejecuciones se pospusieron por la pandemia, y eso se notó en 2021, cuando tuvo lugar un notable aumento en el número de ejecuciones y condenas a muerte. Sin embargo, número 2, si bien esas ejecuciones aumentaron, son propias de una minoría de países: Irán, Egipto, Irak, Siria y Arabia Saudí. También forman parte de esta lista China, Vietnam y Corea del Norte, donde se cree se han realizado miles de ejecuciones de las que no se tienen datos a raíz del secreto de Estado. Ahora bien, veamos qué dicen quienes están a favor de la pena de muerte, qué dicen quienes están en contra y, a mi parecer, lo más importante, qué nos muestra la evidencia. Los países que sostienen la postura a favor de esta condena se basan generalmente en 3 argumentos. En primer lugar, sostienen que la pena de muerte logra disuadir la conducta delictiva, es decir, que hace que las personas opten por no cometer crímenes por miedo a la condena. En segundo lugar, plantean que es mucho más económico ejecutar a alguien que mantenerlo con vida en una prisión. Y por último, sostienen que la pena de muerte representa la retribución a la sociedad por el daño causado al cometer un delito. Este último es más bien un punto moral y está atado a las creencias y principios de cada persona. La lógica es algo así como: si alguien mató a alguien o hizo mucho daño a alguien, es culpable de eso y debe morir. The Supreme Court has already told us that the death penalty is constitutional. I do believe in the death penalty, but only with respect to those that are guilty of committing the crime. Y ese es uno de los problemas. La pena de muerte, o mejor dicho, las sentencias a muerte, no siempre son aplicadas a culpables. La ejecución es irreversible y se pueden cometer errores. Just this week, we are learning from the proceedings of the National Academy of Sciences, a study that shows 4% of death row inmates are innocent.
En Japón, Menda Sakae fue condenado a muerte en 1950 por un asesinato que no cometió. Después de 33 años preso, fue declarado inocente en 1983. En 1996, en Nigeria, un hombre fue absuelto después de pasar 16 años en prisión. Estaba condenado a muerte por el simple hecho de haber denunciado haber encontrado un cadáver cerca de su casa. En 1995, Liu Xiaobo fue declarado inocente, pero 7 años después de ser ejecutado por el asesinato de un campesino. En 2001, Earl Washington Jr. estuvo a punto de ser ejecutado en la silla eléctrica en Texas, pero días antes, una prueba de ADN demostró su inocencia. En 2006, una investigación arrojó a la luz que desde 1973, más de 122 presos estadounidenses evitaron su ejecución luego de que surgieran pruebas que demostraran su inocencia. En 2014, se descubrió que el 4% de los sentenciados a muerte en Estados Unidos eran inocentes. En ese mismo país, desde 1976, unos 150 condenados a muerte han sido absueltos, pero en algunos casos la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados. Y estamos hablando solo de las ejecuciones de inocentes que se pudieron detectar. Continuando con los otros puntos, la verdad es que al día de hoy no hay suficiente evidencia que demuestre que la pena de muerte disuade a otros de cometer crímenes. No hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la cárcel común a la hora de reducir el crimen. There is no credible evidence that the death penalty is a particular deterrent to violent crime. Respecto a si es más barato ejecutar a alguien que mantenerlo con vida, la verdad es que no es tan así. Ejecutar a alguien es en ocasiones hasta 10 veces más caro que la prisión perpetua. An average death penalty case costs the state millions of dollars. In California alone, since 1978, the total cost of enforcing the death penalty has been over $4 billion. That's $308 million for each of the 13 executions carried out. Recientemente, un estudio señaló que por los altos costos procesales necesarios para garantizar los derechos de los denunciados, la pena de muerte en Washington terminó costando mucho más que la cadena perpetua. Quienes se oponen a la pena de muerte sostienen que es algo que niega derechos humanos y que suele emplearse en sistemas de justicia sesgados. Algunos de los países que más personas ejecutan son justamente los que tienen sistemas judiciales profundamente injustos. Muchas de esas ejecuciones se basan en confesiones obtenidas mediante la tortura. También fundamentan que la pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. En el corredor de la muerte, en Estados Unidos, donde los reclusos esperan a ser ejecutados, el 75% pertenece a una minoría racial. Hay un caso que me parece importante mencionar en relación a esto. Actualmente hay un argentino condenado a muerte por inyección letal en Estados Unidos. Es el caso de Víctor Saldaño, que hace 25 años se encuentra en el corredor de la muerte. Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el corredor de la muerte no es una cárcel, sino un lugar de tortura, y de que también instó a Estados Unidos a conmutarle la pena a Saldaño por estar cargada de racismo, Víctor aún continúa recluido. La primera condena a muerte que recibió Saldaño, que está acusado de asesinato, fue basada en una supuesta peligrosidad futura, y para determinarla se tomaron en cuenta su nacionalidad y su origen étnico: ser latino. Actualmente se le sigue solicitando a Estados Unidos que lo retiren del área destinada a los sentenciados a muerte y que le garanticen la debida atención a su salud mental, gravemente perjudicada luego de pasar tantos años en ese lugar. Continuando, suponiendo que la discusión no sea si la pena de muerte debe existir o no y corramos el foco a cómo realizamos ejecuciones de manera humana e indolora, nos encontramos con otro problema, ya que no existe un método humanitario para una ejecución. Dejando de lado métodos atroces como la lapidación, que aunque no lo creas sigue más que vigente en al menos 6 países y donde las víctimas son prácticamente siempre mujeres acusadas de adulterio o de tener un hijo por fuera del matrimonio y que, por cierto, ni siquiera suelen tener el derecho a un abogado, los otros 2 métodos más vigentes no son menos atroces. Comencemos por la silla eléctrica. Primero se ata al preso a una silla, luego los verdugos fijan unos electrodos de cobre húmedos a la cabeza y a una pierna del condenado. Previamente es rasurado por completo para garantizar un buen contacto entre los electrodos y la piel. A continuación se aplican fuertes descargas eléctricas durante breves periodos, hasta lograr la muerte por paro cardíaco y parálisis respiratoria. La electrocución produce efectos destructivos visibles al quemarse los órganos internos del cuerpo. Al aplicar la corriente,
Normalmente el condenado suele saltar hacia adelante y tensar las correas que lo sujetan. En ocasiones incluso se defecan, orinan o vomitan sangre, mientras un olor a carne quemada inunda la habitación. Desde un primer momento su utilización fue polémica, ya que hubo varias ejecuciones en las que las víctimas no murieron instantáneamente y tuvieron que ser sometidas a múltiples descargas eléctricas. Según la teoría, el ejecutado pierde la conciencia en una fracción de segundo, pero hay informes de víctimas que no murieron y sus cabezas se prendieron fuego, otros en los que las correas de sujeción se soltaron o transformadores que se quemaron, lo que resulta en ejecuciones interrumpidas y en un recluso agonizante. Uno de los casos más emblemáticos es el de Willie Francis, un adolescente de 17 años que fue ejecutado en la silla eléctrica en 1946. Willie sobrevivió al primer intento, a pesar de recibir múltiples descargas de la máxima potencia, mientras gritaba que por favor paren y que lo dejen respirar. Finalmente fue ejecutado un año más tarde. A medida que el siglo XX fue avanzando, el uso de la silla eléctrica pasó de ser el método de ejecución más utilizado en Estados Unidos a ser el más cuestionado. Se comenzó a buscar entonces un método más, por decirlo de alguna manera, humano. Primero se intentó con sobredosis de opioides, pero la ejecución demoraba 2 horas y el recluso estuvo todo ese tiempo intentando respirar como si fuera un pez fuera del agua. En los 90 se probó con gas cianuro, pero una ejecución fue tan espantosa que el procurador general que asistió terminó vomitando y el guardia que lo presenció amenazó con renunciar si lo obligaban a realizar otra ejecución con gas. Más tarde llegó la que parecía ser la solución definitiva, el método que parecía ser el más humano: la inyección letal. Se utilizó por primera vez en 1982 en la ejecución de Charles Brooks y es en la actualidad el método de ejecución más utilizado en Estados Unidos. Siempre se lo promocionó como un método indoloro, como una especie de procedimiento médico donde un doctor aplica una inyección que duerme a la persona para siempre, pero nada más alejado de la realidad. Partamos de la base de que la inyección letal, que no es una sola, sino que es un combo, no fue creada por científicos. Se originó cuando en Oklahoma intentaron crearla, pero ningún doctor aceptó trabajar en ella. Por lo tanto, los legisladores contactaron a un médico forense, Jay Chapman, para que los ayude. Dato de color, Jay les aclaró que si bien era experto en muertos, no era experto en llevar a la gente a ese estado. Él desarrolló la secuencia farmacológica que se iba a utilizar. En cuanto a Oklahoma la adoptó, al menos otros 35 estados siguieron sus pasos. Ninguno de esos estados consultó a expertos médicos para determinar si ese cóctel de fármacos podía ser adaptado para disminuir el riesgo de dolor del prisionero. Por otro lado, el procedimiento de aplicar la inyección letal no es llevado a cabo por un médico, ya que participar de una ejecución viola el Código de Ética Médica estadounidense, por lo que quien realiza la intravenosa es una persona que no está debidamente entrenada para hacerlo. Normalmente quien la lleva a cabo es un oficial voluntario de la prisión al cual le pagan un bonus por hacerlo, o mejor dicho, por animarse a hacerlo. Normalmente el protocolo de ejecución con inyección letal consta de 3 pasos. En primer lugar, se aplica un anestésico para que el recluso pierda el conocimiento. Normalmente se solía usar tiopentato de sodio, pero se prohibió su ingreso a Estados Unidos en 2011. Durante años, algunos estados intentaron obtener la droga de manera ilegal, lo cual es un tanto irónico. El gobierno intentando obtener una droga ilegal para matar a alguien por haber hecho algo ilegal. A raíz de esos bloqueos internacionales, muchos estados utilizan drogas que no están aprobadas. Es más, hay 3 estados que mantienen como secreto la fuente de sus químicos letales. Actualmente, el químico más utilizado para ese primer paso de dormir al condenado es midazolam, pero dato muy importante, es un sedativo, no es un anestésico general. Por lo tanto, te relaja, pero no te lleva por completo a un punto de no sentir dolor. Y ahora van a saber por qué es clave que el condenado esté completamente inconsciente. El segundo químico en ser aplicado es el que paraliza al recluso. Normalmente se suele utilizar bromuro de becuronio. Con el condenado aún despierto, pero sedado, la situación es desesperante. Y cualquier persona que haya tenido una parálisis de sueño puede imaginarlo. If the inmate is not unconscious and the inmate receives a second drug that paralyzes the muscles, that is a horrible, horrible situation where you are awake, but you cannot move, you cannot breathe. So you have this sensation of suffocating, essentially, and you can't communicate to anybody that this is happening.
Cabe aclarar que esa segunda sustancia que se aplica es principalmente para el beneficio de quienes están viendo la ejecución, ya que permite que la tercera droga no retuerza al recluso. Ese tercer químico, normalmente cloruro de potasio, es el que lleva al paro cardíaco. En pocas palabras, se siente como si te estuvieran inyectando fuego por las venas, mientras, no olvidemos, estás completamente paralizado y no podés ni siquiera gritar. Y no olvidemos que antes de eso, alguien inexperto te aplicó inyecciones fallidamente intentando encontrarte una vena. Algunos estados fueron llevados a juicio por usar sedante en vez de anestésicos: Alabama, Florida, Ohio, Montana, Oklahoma y Tennessee. Muchos de esos estados confiaron en el Dr. Roswell Lee Evans para justificar las razones por las cuales se utiliza midazolam. Pero pequeño detalle, el Dr. Roswell Lee Evans no es un doctor. Obtuvo un título de doctorado farmacéutico después de un estudio de posgrado que duró 18 meses, mucho antes de que exista el midazolam. Incluso nunca estudió nada similar a un sedante o un anestésico, pero defiende su uso para las ejecuciones. Have you been involved in research involving the use of midazolam? No. Have you been involved in research regarding the use of sodium thiopental? No. Have you ever been involved in research regarding anesthetics of any sort? No. Clayton Lockett fue el primer preso ejecutado en Oklahoma utilizando midazolam y todo salió mal. La ejecución duró 43 minutos. El primer oficial intentó encontrarle las venas para aplicarle intravenosa y no podía hacerlo. Probó en sus antebrazos, en sus pies, en su cuello, nalgas y finalmente en la ingle. Una vez que le aplicaron los 3 químicos, Lockett aún estaba despierto e intentando pararse de la camilla completamente desesperado. Fue una muerte lenta y agonizante. Las drogas no fueron aplicadas en sus venas, sino en el tejido, y nadie sabía qué hacer. No había siquiera un protocolo de emergencia. La inyección letal tiene la tasa de ejecuciones fallidas más alta que cualquier otro método de ejecución. Con solo decir que en 2021, 2 presos de Tennessee pidieron voluntariamente que les cambien el método de ejecución a la silla eléctrica, ya que consideraban que sería menos doloroso. Estamos hablando de personas que prefieren correr el riesgo de que se les prenda fuego la cabeza mientras se le queman los órganos internos antes de que le apliquen 3 inyecciones. El Departamento de Correcciones de Oklahoma hasta tuvo que ser investigado después de numerosas ejecuciones fallidas. Y hasta partidarios de la pena de muerte se están replanteando el uso de la inyección letal, que recordemos es el método más utilizado actualmente, aunque también proponen la vuelta de la guillotina. I think use of lethal injection is a way of lying to ourselves. To make it look like executions are peaceful, are benign, are sort of like going to sleep. And they're not. They're brutal things. Now, you have proposed alternatives. You prefer firing squad to lethal injections. Never fails. But you also said the guillotine? That's right. Really, the guillotine? Come on. Well, you know, it's 100% effective. Dato de color, el juez federal que acaban de escuchar proponiendo técnicas de ejecución se tuvo que retirar luego de varias denuncias de abuso sexual. Mientras tanto, mientras algunas personas buscan métodos de ejecución, en la otra vereda hay fundaciones que velan por la reinserción en la sociedad de quienes están presos. Un gran ejemplo, a mi parecer, es la Fundación Espartanos, quienes mediante la educación y el deporte crearon un modelo que sirvió para bajar abismalmente el nivel de reincidencia de las personas que recuperan su libertad. En el complejo San Martín, el porcentaje de reincidencia, es decir, de personas que vuelven a cometer un crimen luego de salir de la cárcel, bajó del 65% al 5%. Además, ese mismo complejo, que era uno de los más violentos de la provincia de Buenos Aires, pasó a ser uno de los últimos en el ranking. Actualmente, el modelo espartano se está utilizando en 68 unidades penitenciarias de 7 países en 3 continentes. Si te interesa conocer más, te dejo el enlace en la descripción de este video. Si bien en nuestro país, Argentina, la pena de muerte sería algo inconstitucional, actualmente hay un proyecto de declaración sobre este tema en comisión, pero es un proyecto completamente flojo de papeles, falto de investigación y de análisis. Y en vez de preocuparnos por la pena de muerte, considero que deberíamos enfocarnos en tener un sistema judicial y carcelario que realmente funcione. Mientras tanto, en algunos países se siguen buscando alternativas para ejecutar a los sentenciados, alternativas que en teoría sean poco dolorosas para el condenado, pero principalmente poco horrorosas para quienes presencian la ejecución. En otras palabras, formas que intentan camuflar el hecho de que, ya sea de forma
forma grotesca o no, con una guillotina o con una inyección, con gas o con una soga, se está matando a alguien. Cualquier actualización respecto a este tema voy a estar dejándolo en el comentario fijado acá abajo. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias y los invito a también preguntarse y replantearse todas las cosas planteadas en este video. Hasta luego.